Tenía que prenderlo. Se tenían que prender, ¿verdad? Bueno, corazón, escucho mucho ruido aquí. ¿Ya se escucha? Bueno, ¿cómo fue que venció? Mira, fíjate lo que dijo, lo que dice Oseas 5:6. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Ahí está. Eh, eh, Así fue como venció Jacob. Desde ese encuentro, Jacob no solamente cambió su nombre, reconoció que necesitaba la bendición del varón con quien luchaba y empezó a confiar en Dios desde aquel entonces. Y por eso Oseas les manda a la nación de Israel: confíen en el Señor siempre. Él es Jehová de los ejércitos, no ha cambiado, Él es el soberano de todos, ¿no? Y ese fue el pecado en el que se encontraba la nación de Israel. Dejaron de confiar en Dios y se fueron a los Baales, ¿sí? Y yo me quedé pensando en esto y ¿qué tal nosotros, hermanos? ¿Cómo está nuestro caminar? ¿Cómo está nuestra vida? Y también veo en qué manera aquí podemos sacar el principio de la única manera que podemos vencer es con nuestra confianza en Dios todo el tiempo. Por eso en primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, Juan, el apóstol Juan dijo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Okay, nuestra confianza en el Señor. Y es por esta fe en Jesús que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y por eso en esa misma carta, el apóstol Juan nos aseguró de que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está, y por eso tenemos la victoria, hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vencemos al mundo y a las pruebas? Confiando plenamente en Dios. Del versículo 7 al final del capítulo, les va a seguir recordando lo que era Efraín o lo que era Jacob, un estafador. Se hizo rico haciendo tranza. Yo creo que le gustaba el lema: el que no tranza no. A ver quién se lo sabe. Dice: mercader tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Y Dios habla: pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Entonces Jacob creyó que no iba a ser descubierto su engaño. O sea, se hizo rico haciendo tranza. Y algo chistoso, que mucha gente que andan mal eh, eh, creen que pueden hacer todo lo malo y salirse con la suya. Si hay alguien aquí, si hay un joven y no andas bien con Dios y tú sabes, y sabes que estás engañando a todos los demás, y déjame decirte que tarde o temprano vas a ser descubierto. No puedes esconderlo, sí, no puedes esconderlo, porque tarde o temprano va a salir a la luz, y es lo que ha sucedido con Jacob. Fíjate lo que dice del 10 al 14. Dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad de iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Me quedé, dije: Israel ha provocado a Dios con amarguras. ¿Cómo pueden provocar a Dios amarguras? Dios tiene sentimientos, y como ama al pueblo, o sea, es lo que dice ahí: han provocado a Dios amarguras, y por eso los va a castigar. Pero Dios les está recordando, básicamente, ya de regreso,
le está recordando que quiso comunicarse con ellos para instruirlos, para guiarlos por medio de los profetas. Y todo ha sido en vano, porque siempre desde años de antaño continuaron en la idolatría o se dieron a la idolatría. Y también Jacob vivió como fugitivo huyendo de su hermano Esaú y se fue a Aram para conseguir su mujer y tuvo que trabajar como pastor. Entonces, le está dando un recordatorio de lo que él fue, de lo que su padre fue. Trabajó como pastor, si recuerdan que su tío Labán, o sea, le dijo, ¿cuánto yo quiero casarme con Raquel? ¿Qué es lo que tengo? Tienes que trabajar 7 años y recuerda que lo transió y tuvo que trabajar otros 7 años más. Y también les recuerda que fue un profeta el que los sacó de Egipto y por ese mismo profeta los guardó. ¿Quién es ese profeta? Moisés, si recuerdan, lo estuvo guiando por todo el desierto y aún así pagaron a Dios con amarguras o lo provocaron a amarguras y por eso están pagando, van a pagar lo que les va a suceder. Pensando en todo esto, queridos hermanos, Dios le está recordando de dónde lo sacó y todas las bondades, todas las misericordias y, todo, y todas las bondades que ha mostrado a ellos. Yo pensando en todo esto y pensando en mi vida y pensando en cada uno de nosotros, yo les quiero recordar, nunca se nos olvide de dónde nos ha sacado nuestro Dios. Miren, no importa que hayas tenido una vida de éxito, no importa que hayas sido un hombre de dinero, de posesiones, de nombre, o quizás fuiste una persona sin éxito. La Biblia dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso lo dijo también el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue una persona de las más exitosas en su época, de lo top. Nadie le podía ganar, de todo a todo. Y lo puedes leer en Filipenses capítulo 3. Y él mismo fue el que declaró, estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, lo puedes buscar en tu casa. Pero más Dios, que es rico en misericordia, nos salvó por obras. Nos salvó por gracia, perdón. ¿Ok? Por gracia. Si alguien pudiera haber ganado la salvación por obras, quizás era Pablo, pero él dijo, Nel, solamente por gracia, porque él sabe que la gloria eterna solamente se puede obtener por gracia. ¿Sí? Entonces no se nos olvide de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Sí? A veces no es fácil, no es bonito recordar. A veces me llega un pensamiento de una cosa que hice ya siendo algo más o menos cristiano, no más o menos. Además, tenía poco de cristiano y hice una burrada. Y a veces que pienso en eso, yo mismo en mi cuarto me pongo rojo y empiezo a sudar porque me da vergüenza. Y a veces es humillante recordar de dónde nos ha sacado Dios, pero no lo digo para humillarte, sino para que reconozcas y reconozcamos la misericordia y la gracia de Dios para permanecer fieles. En el capítulo 13 vamos a leerlo todo y lo vamos a leer yo un versículo y usted también un versículo hasta terminar el 16. ¿Sale? Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. ¿Ustedes? Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. ¿Ustedes? Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. ¿Ustedes? Y dice, por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé.
Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Fíjate Dios, te perdiste, pero en mí todavía le está extendiendo su ayuda a ustedes, perdón. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Como que empezaron todos bien y como que ya se andan desesperando y unos van más rápido. 15 dice, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas y todos juntos. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Entonces, aquí simplemente en el versículo 1 el profeta le dice que hubo un tiempo cuando Israel tenía honor y autoridad. Cuando hablaba infundía temor, pero por causa de su pecado murió. O sea, y luego dice más adelante que se entregaron de lleno a la idolatría. O sea, lo mismo, casi lo que está casi repitiendo lo que desde los capítulos anteriores. Y por eso Dios les reprocha que ¿dónde está tu rey el que pediste? Si recuerdan, en el tiempo de Samuel le pidieron un rey a Dios y Samuel bien agüitado, llorando y todo eso. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Mira, ya, párale, ya no estés llorando. Dice, realmente no te están desechando a ti, me están desechando a mí porque no quieren que yo gobierne sobre de ellos. ¿Sí? Y luego dice, aquí Dios le dice, yo te di un rey y luego también en mi ira te lo quité. O sea, no los podía tener contentos, ¿no? Pero sin embargo, la causa más fuerte de su abandono a Dios, y checa, y el motivo de muchos de hoy en día, ¿por qué no buscan a Dios? Es porque tienen la mentalidad de que no lo necesitan. ¿Sí? Fíjate lo que dice versículo 6. Dice que en sus pastos se saciaron y repletos, es decir, ya llenos, ya plenos, se ensoberbecieron su corazón y por esta causa se olvidaron de mí. Y sí, y fíjate lo que dice la Nueva Versión Internacional, se lo voy a leer. Les di de comer y quedaron saciados. Una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Y esto siempre me recuerda a hermanos que en su momento estaban en una crisis donde no tenían trabajo, no tenían dinero y buscaron a Dios, se congregaban y después de repente encontraron un buen trabajo y ¿qué pasó? A las semanas ya desaparecían. ¿Por qué? Porque pues como ya no necesitaban a Dios, entonces ya no necesitaban congregarse. Y yo les digo, y así es un patrón que Dios les advirtió desde Deuteronomio, que cuando se hicieran ricos y cuando habitaran la tierra y cuando tuvieran abundancia, que se iban a olvidar de Dios. Y queridos hermanos, otra vez más, si estás teniendo que nunca caigas en esta mentalidad, en este estado de que pues ya no necesito a Dios, ya tengo todo, ya no necesito de Dios. Siempre necesitamos a Dios, es la verdad. Y fíjate lo que dice el capítulo 14. 14 dice, versículo 1 al 3. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleva con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Todos juntos, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordias. Entonces ya, este último capítulo, aquí vemos un Dios todavía mostrando amor, queriendo mostrar misericordia,
Porque aquí en el versículo 1, Dios a través del profeta como que ruega a la nación que regrese a Jehová. Y fíjate, ponle atención. Y aún les da las palabras de oración que pueden decirle a Dios. ¿Sí? Dice, el versículo 2, lleven con ustedes palabras de súplica y vuelvan a Jehová y díganle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea, le dice, puedes acercarte a Dios y si le dices estas palabras, Él te va a escuchar. Y son unas palabras tan sencillas que un niño las puede repetir. ¿Por qué? Para que no tengan pretexto y no tengan excusa, pues es que no supimos cómo acercarnos a Dios. ¿Sí me explico? Dios lo hizo tan sencillo para que regresaran a ellos. Y esto me recordó algunas frases de algunos hermanos que son muy así, muy recios y muy legalistas. Es que si tú guías a otro hermano en una oración para arrepentimiento, ¿tú crees que va a valer? O sea, se ponen así muy, ¿cómo te diré? Muy difíciles. Pero aquí yo veo un profeta instruyendo a una nación. Miren, regresen a Dios, arrepiéntanse. Y aún si le dices esta oración y estas palabras, Dios te va a escuchar. ¿Sí? Porque es lo que está haciendo el profeta. Y yo creo, no tienes necesaria que estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que si una persona que la estás guiando a repetir la oración de salvación o la oración de arrepentimiento, y si esa persona que no sabe orar y repite lo que tú le estás guiando, si esa persona lo hace de todo corazón, yo creo que Dios sí escucha, sí, porque es lo mismo que está haciendo aquí el profeta con la nación caída, rebelde, sí. Miren, vuelvan a Jehová y díganle esto. Pero sí tenían que reconocer que el asirio no los iba a librar y deberían de renunciar a la fuerza humana y renunciar a la idolatría, ¿sí? Y fíjate lo que dice en los siguientes versículos, es como una poesía que es muy hermosa. De hecho, conozco un pastor que le puso a su hija Rocío de aquí de este pasaje. Dice, es una poesía que utiliza las figuras de la naturaleza para prometer sanidad al alma, amor, refrigerio, avivamiento y crecimiento si se arrepienten. Fíjate lo que dice el versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Paréntesis ahí en ese. Ahorita le damos. Sean pacientes. Mira, Dios le dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Cuando lees Isaías 53:5, la Biblia dice que Jesús fue herido por nuestras rebeliones y luego al final del versículo dice, y por su llaga hemos sido, ¿qué? Sanados o curados. Yo digo, ¿curados de qué? Y qué bueno que este versículo nos da mucha luz. Sanados de nuestra rebelión, hermanos. Aquí dice, yo sanaré su rebelión. La sanidad más grande, la curación más importante es la espiritual. La sanidad que a Dios quiere sanar al pecador es la del alma, ¿sí? Y aquí Dios le promete, yo sanaré su rebelión, es decir, yo voy a sanar su estado caído. Y la verdad, queridos hermanos, es que el pecado deliberado hiere, daña, enferma, perjudica nuestra relación con Dios. También para un cristiano, cuando uno está practicando pecado, daña nuestra relación y nuestra oración, ¿sí? Pero aquí está hablando con gente que se han alejado de Dios y le dice, miren, vuelvan a mí y yo voy a sanar tu rebelión. Y es lo que Dios quiere hacer con el mundo perdido. Te quiere sanar nuestra alma, nuestro estado caído. Bueno, ya lo ha hecho en Cristo Jesús, a lo que ya creemos, ¿no? Pero también les dice que yo los voy a amar de pura gracia. Y es lo que ha estado haciendo hecho por todos esos años
por de 20 o 30 o 40 años que estuvo profetizando Oseas. Él estuvo profetizando no solamente este juicio, pero si recuerdan los primeros capítulos, puro amor, pura misericordia. Y al final, una vez más, le está diciendo, miren, vuelvan a mí y yo los voy a amar de pura gracia. Sé que no se lo merecen. Y eso es lo que significa gracia, es un regalo no merecido. Ninguno de nosotros mereció que Dios nos amara, pero Dios es amor. Y dice, y los voy a amar de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Sí, y fíjate lo que dice versículo 5. Yo seré a Israel como rocío, ahí está la palabra. Ahí está, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Entonces, del 5 al 8 habla de restaurar la belleza, la gloria, la prosperidad de Israel. Y cuando habla que se iban a sentar bajo su sombra, habla de paz, de tranquilidad. Hay una palabra que yo escuché aquí en León. Habla de agusticidad. Dice que habría un avivamiento de tal manera que iban a decir, pues ya que tenemos que ver con los ídolos, ya, o sea, ya no necesitamos los ídolos. Está prometiendo también un avivamiento y un fruto futuro que iba a provenir de Dios. Dios está previendo el futuro de la nación después de que hayan acabado los cautiverios o el cautiverio. Porque primero va a ir Israel y después Judá, unos años después, van a ir en cautiverio. Y después de haber llevado a cabo todo el castigo, Dios los iba a limpiar de la idolatría. ¿Y sabes qué? Sí funcionó. Funcionó. Porque ya cuando regresaron a su tierra ya no estaban entregados como lo estaban antes a la idolatría. Sí. Entonces en el versículo 9, ya para terminar, dice, todos juntos, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová, ¿qué? Son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, el profeta en este versículo hace una pregunta no solamente para la nación de Israel. Aquí ya está haciendo como una pregunta para toda la gente que lea este libro. ¿Sí? Los de hace 200 años o hace 700, pero y para nuestros tiempos y para los porvenir, ya está haciendo una pregunta. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Y es una declaración muy, muy poderosa. Los caminos de Jehová son rectos, ¿sí? Es decir, son buenos y son justos y rectos, es lo que implica esa palabra. Es decir, no hay mentira en ellos, no es como si Dios nos esté poniendo una trampa, no es como si Dios quiere que simplemente nos quiere mantener así como atrapados porque quiere que vivamos una vida aburrida. No, nada de eso. Sí. La historia ha comprobado que solo el camino de Dios es el que ha brindado al ser humano una buena vida de calidad. No estoy diciendo una vida fácil, pero sí una vida bendecida, ¿ok? Siempre, a través de la historia, Jesucristo dijo que la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, la sabiduría de Dios siempre se puede ver por el tipo de hijos que produce y se puede ver. Tú muéstrame una persona que no teme a Dios y que no sigue a Dios y te muestro a un hijo, a una persona que teme a Dios y es una diferencia totalmente. Basta. Sí.
Y te puedes ver la calidad de vida que produce la sabiduría de Dios, los caminos de Dios que son buenos, justos y rectos. Sí. Y dice, los justos andarán por ellos. Y la historia ha comprobado que los que siguen estos caminos son bendecidos. Fíjate la vida de Josué, la vida de José, la vida de David, la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de Daniel. Todos ellos son un testimonio de que cuando andan bien en los caminos de Dios, Dios los bendice. ¿Ok? Mas los rebeldes caerán en ellos. Y una vez más, la historia comprueba que no le fue bien a Israel. ¿Por qué? Porque ellos cayeron y no siguieron los caminos del Señor. Años después se los iban a llevar, iban a venir los asirios, iban a hacer ganchos, ya sea que en la boca, en los labios o en la nariz, y engancharlos y luego enganchar a otra persona y a jalarlos en cadenas, cautivos, caminando hacia Siria. ¿Ok? Y es una triste historia. ¿Ok? Pero, ya, miren, hay un versículo que no, nosotros necesitamos recordar. En el capítulo 13, en el versículo 14, si checas ahí, hay un versículo profético que usó el apóstol Pablo para hablar acerca de la resurrección. ¿Ya lo tienen? Capítulo 13, versículo 14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Y ese pasaje está en 1 Corintios 15, si me acompaña. Rapidito, nada más lo vamos a leer. Y lo vamos a leer todos juntos. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 15. 52. Dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Todos juntos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita aludiendo a Oseas, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Todos juntos, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. También el 58, así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces ahí está, aún en medio de tanta maldad, de tantas cosas que pasan en el mundo, pensando en lo que pasó el mes pasado en Texas, cuando los niños fueron arrastrados por el agua. Y siempre es bueno recordar esta promesa de Dios. Si nos espera una gloria eterna, nos espera un cuerpo glorificado. Un día se va a cumplir tal cual lo que dijo Oseas y lo que dijo Pablo. Sorbida es la muerte en victoria. Ya tenemos la vida eterna, pero un día, como dice la palabra, vamos a ser glorificados con Cristo. Sí, y vamos a recibir nuestros cuerpos
glorificado. Así es de que sigue firme y constante, creciendo en la obra del Señor. Solamente un mes, siempre, sí, todo el tiempo. Ok, así es de que hay que seguir adelante. Me quito los lentes. Oramos. Señor, te damos gracias porque estas sí son buenas noticias. Eh, la única buena noticia que había en el libro de Oseas era de que a pesar de que la nación fue infiel, tú permaneciste fiel para con ellos. Y tu amor nunca se acabó, tu gracia para con ellos, tu misericordia. Y la historia también nos lo testifica, de que ahorita la nación de Israel es Israel porque tú la pusiste ahí, Señor. Y porque tú la recogiste de todos los confines de la tierra. Y en 1946, creo, 48, la, eh, la pusiste, la instituiste como una nación soberana. ¿Por qué? Porque solamente se puede hacer con tu poder y solamente por tu fidelidad, Señor. Y ayúdanos a recordar que no importa de dónde hemos salido, nunca olvidar de dónde nos has sacado, Señor. Y nos has dado esperanza viva, que es solamente y únicamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pedimos en ese mismo nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y todos decimos, amén. Vamos a terminar con un canto. Bueno, pues ya terminamos Oseas. El que sigue es Joel. Bueno, adiós. Y una disculpa, se me fue el rollo de prender el micrófono.